Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Jonás. Introducción. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8. Este es su cita y dramáticamente el mensaje de Jonás. Ya que leer este libro es ver el mundo a través de los ojos de Dios. Los hombres en todas las tierras, de todos los colores, se ven como personas y almas individuales, cada uno con un destino eterno. Cada uno es precioso a los ojos de Dios, tan precioso uno como otro. El libro de Jonás, como dice Sloan, se acerca más a las enseñanzas del Nuevo Testamento que cualquiera otra de las escrituras hebreas, ya que su tema central es que Dios está interesado en todas las personas, sean cuan fueren su nacionalidad o raza, y espera que aquellos que le conocen se dediquen a compartir ese conocimiento. Tengas en cuenta que el mensaje no sale al encuentro cuando observamos, por ejemplo, a Jonás, estrecho en su forma de pensar, vengativo, nacionalista, arrogante, exclusivo, abrazándose a su fe, cuando Dios quiere que la comparta con otros en su propósito más amplio de redención. Hallamos a Jonás luchando con los propósitos divinos. Nos recuerda a veces también el despreciable hermano mayor del hijo pródigo. Y cuando el Padre perdonador y gozoso de la parábola, el Señor finalmente ordena a Jonás abandonar su seca calabacera y su cabaña asoleada y compartir la alegría de la ciudad perdonada. Por otro lado, Jonás nos recuerda al siervo despiadado de otra de las parábolas de Jesús. Casi podemos oír al Señor implorando al profeta: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogates. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Mateo, capítulo 18, versículos 32 y 33. La historicidad de la profecía de Jonás no fue cuestionada sino hasta muy recientemente, cuando eruditos incrédulos se negaron ellos a aquello de tragar la ballena. Y desde entonces se han puesto en discusión también otros factores milagrosos del relato, ya que algunos lo consideran como un mito. Otros ven en él una alegoría del exilio y la misión de Israel basada en Jeremías, capítulo 51 y versículo 34. Otros aún la consideran una parábola, pero sin embargo hay buenas razones para que lo aceptemos como una narración histórica, ya que el profeta Jonás fue incuestionablemente un personaje histórico. Él residía en Gat-Efer y además era hijo de Amitai y ministraba como un verdadero profeta de Jehová en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II, alrededor del año 786 al 746 a.C., como así nos muestra el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Por lo tanto, fue contemporáneo de Oseas y Amós. La Biblia
No nos dice qué hizo después de predicar en Nínive. Por otro lado, la tradición que afirma que fue enterrado en Nínive, en el lugar que se levanta ahora una mezquita, pero nótese que carece, sin embargo, de fundamento histórico. Jesús habla de la experiencia de Jonás de 3 días en el vientre, cuando dice vientre del gran pez, como una prefiguración de su propia experiencia entre su crucifixión y su resurrección. Y nuestro Señor parece haber considerado el arrepentimiento de los ninivitas como un hecho histórico, de manera que Jonás de hecho, es el único profeta del Antiguo Testamento que Jesús comparó consigo mismo, y eso con respecto a su resurrección, como así nos muestra Mateo capítulo 12, versículos 39 al 41, y Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. También la misión de Jonás a Nínive, con sus características milagrosas, no era única, ya que tiene paralelos en las de Elías y Eliseo, a Sidón y a Siria, como así nos muestra el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24, y el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 7 al 15. Y tampoco el peligroso viaje del apóstol Pablo a Roma en los días del Nuevo Testamento fue diferente del de Jonás en sus milagrosas implicaciones, como así nos muestra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y los versículos 1 al 28. El libro de Jonás tiene la forma de un relato histórico directo y no contiene indicación alguna de que haya que interpretarse de otra manera. Hasta el siglo pasado, tanto judíos como también cristianos consideraron el libro como un relato verdadero. Y como sugiere Robinson, cuando dice que se puede afirmar que toda la fuerza de la autovindicación de Jehová ante Jonás exige que la misión a una ciudad pagana sea real, con un arrepentimiento real y el perdón de la misma. Note que no es fácil creer en el reto. Cuando dice el Señor, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Fuera presentado al pueblo de Israel como una consideración puramente hipotética. No hay seguridad en cuanto a quién escribió el libro y cuándo fue también escrito, ya que el libro trata de Jonás, pero no fue necesariamente escrito por él. Tampoco tenemos información alguna sobre quién registró tal información. Ni se nos dice cuándo se escribió originalmente. De manera que parecería probable, sin embargo, que haya sido escrito antes de la caída del Reino del Norte, en el año 721 a.C., o más tarde, antes de la caída de Nínive, en el año 612 a.C. Bien puede ser que no se le haya dado su forma actual hasta después de esta última fecha, ya que esta conclusión se saca del hecho de que a veces en la descripción de Nínive se emplea el tiempo pasado, cuando dice era, como señala el capítulo 3, versículo 3. Aparecer en los días de Jonás, Asiria, cuya capital era Nínive, estaba en un periodo de decadencia, ya que una sucesión de 3 reyes débiles había hecho disminuir su prestigio y su poder en el mundo. Babilonia, en el valle inferior del Tigris, Éufrates,
estaba nuevamente aumentando su fuerza y era una amenaza que había que tener en cuenta. Al noroeste, Urartu, la antigua Armenia, también amenazaba la supremacía de Asiria. Las dependencias occidentales estaban conscientes de la decadencia de Asiria y el éxito de Damasco y Arpast al resistir a los monarcas asirios alentaba a otros. El resultado fue una serie de calamidades que dejaron al imperio muy empobrecido, de manera que el momento parecía apropiado para que el Espíritu de Dios interviniera en la capital, ya que el estado de ánimo de la población era de incertidumbre e inseguridad, de modo que la mies estaba madura. Y el Señor buscó un segador en la persona de Jonás. Yoder sugiere la importancia de la circunstancia cuando escribe acerca del fugitivo Jonás y dice: «He aquí un hombre que huye de una oportunidad que se le presenta, tal vez una vez en la vida, y más raramente aún en la historia de una nación, para llevar a un pueblo al arrepentimiento, y ahora el mensajero que fue llamado para representar a Dios, en esa misión no está dispuesto a enfrentarse a los hechos, cualesquieran que hayan sido, y asumir también la responsabilidad que la oportunidad le estaba brindando». Jonás, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: «Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo». Vemos aquí que lo primero que señala es que el Señor habló a Jonás. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 25, dice: «Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el monte de Arabat, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Ga-Efet». De manera que sabemos que Jonás era hijo de Amitai. Este era un profeta experimentado y de confianza, a quien vino palabra de Jehová, como señala el versículo 1, ya que era un hombre a quien Dios le hablaba y le revelaba su voluntad. Por el pasaje de el libro de Reyes, sabemos también que era natural de Gaefer en Galilea. Este era un lugar conocido después como Caná, y este pueblo estaba situado a unos 5 kilómetros al noroeste de Nazaret. Probablemente habrá sido visitado muchas veces por Jesús durante sus primeros 30 años en Nazaret. También sabemos con seguridad que allí fue donde asistió a una fiesta de bodas y realizó el primer milagro suyo, que se registra en Juan capítulo 2 y los versículos 1 al 12. Pero también en Juan capítulo 4 y versículo 46 dice: «Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo». Pero por otro lado, sin embargo, los fariseos, que le dijeron a Nicodemo: «De Galilea nunca se ha levantado profeta». Juan, capítulo 7, versículo 52, dice: «Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta». Sin duda alguna, intencionadamente o no intencionadamente, ellos habían olvidado a Jonás.
En Caná, probablemente, le mostraron a Jesús la tumba de Jonás, ya que Jonás, cuyo nombre significa paloma, según la tradición, es el tímido joven profeta de el segundo libro de Reyes, capítulo 9, los versículos 1 al 11. Por otro lado, el nombre de su padre, Amitai, significa verdadero, y se le considera tradicionalmente como uno de los 7000 del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, que no se inclinaron ante Baal. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos cómo el Señor le manda a Jonás, ya que la comisión de profetizar en Nínive tiene que haber sorprendido a Jonás, ya que él la consideró con temor como una perspectiva sumamente desagradable. Por otro lado, también exigiría un arduo viaje por tierra de aproximadamente unos 800 kilómetros. Pero lo que era aún peor, Nínive era una gran ciudad. Esta metrópoli del mundo gentil, situada en la orilla izquierda del río Tigris, a unos 70 kilómetros al norte de la confluencia de Sat. Esta era la magnífica capital del poderoso imperio asirio, el constante y temido enemigo de Israel. En la época de Jehú, Israel había sido obligado a pagar tributo al rey asirio, Samanasar III. Y Jonás conocía también los sufrimientos que había padecido Siria al repeler recientes ataques asirios. Las atrocidades asirias que más tarde atemorizarían a las naciones occidentales bajo Tigrat-Pileser III pueden haber sido practicadas ya en el tiempo de Jonás. Y la maldad general de Nínive, que Dios declara, ha subido delante de mí, era no menos conocida que su poder y su grandeza, como señala Nahum capítulo 3 y los versículos 1 al 19. Jonás, dominado por el miedo, finalmente concluyó que la misión no era para él. Sintió que era indudablemente el mandato de Dios, pero si bien había para él demasiados elementos imponderables, más tarde confesó que no eran las dificultades o peligros físicos lo que lo detuvo. Note lo que dice Jonás, capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es por eso que él más bien temió que Nínive, de veras, se arrepintiera y Dios perdonara a la ciudad. Y de esta manera, él entonces sería considerado un falso profeta. Y ser menospreciado así por sus contemporáneos bien pudo haber sido algo sumamente indeseable para Jonás, dado que aparentemente era un profeta popular, altamente estimado en Israel. Continuará con el versículo 3, donde dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si algo notamos aquí es que Jonás
desobedece a Dios, ya que dice que Jonás se levantó para huir a Tarsis. Este es el único caso registrado de un profeta que rehúsa cumplir la comisión que recibió de parte de Dios. Jeremías capítulo 20 y los versículos 7 y 9 dice: Me sedujites, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuites que yo, y me vencites. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Por otro lado, la ubicación de Tarsis, un puerto conocido por su gran riqueza, como así señala el Salmo 72, versículo 10, donde dice: Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. El historiador griego Heródoto la identificó con Tartessus, una ciudad mercantil al sur de España. El profeta quiso huir en la dirección opuesta hasta el lugar más alejado posible, lo cual muestra su indisposición para llevar bendición y salvación a los gentiles, ya que sigue diciendo este versículo de la presencia de Jehová. Aunque nadie puede escapar de la omnipresencia del Señor, como señala el Salmo 139 y los versículos 7 al 12, se cree que el profeta trató de huir de su presencia manifiesta en el templo de Jerusalén. Jonás capítulo 2 y versículo 4 dice: Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Por otro lado, Jope hoy se conoce como Haifa y se ubica en la costa del Mediterráneo cerca de la frontera entre Judá y Samaria. También es el lugar donde Pedro tuvo una visión que lo preparó para su visita a Cornelio, un gentil, como así nos muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y los versículos 1 al 48. También nos dice este versículo que Jonás halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella. Téngase en cuenta que cuando Jonás pagó sus siclos al cobrador, él no comprendió el costo total de ese viaje. Note que él no había querido pagar el precio del viaje a Nínive, pero el viaje a Tarsis resultó muchísimo más costoso. El camino de la desobediencia siempre es más caro. Servir a Dios puede costarnos mucho, pero no servirle es el colmo de lo que puede costar. Continuará con el versículo 4, donde dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí vemos que el llamamiento de Dios era un llamamiento firme, y Dios no retira su llamamiento ni cambia sus propósitos para con los hombres. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ni tampoco deja fácilmente librados a la desobediencia a los que Él ha llamado. Trata, por tanto, los medios posibles de llevarlos de vuelta a su camino.
Pero aquí, en el caso de Jonás, podemos ver que es Dios el que encerró los vientos en sus puños. Proverbios, capítulo 30, versículo 4 dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Sigue diciendo que hizo levantar, literalmente lanzó, un gran viento en el mar, de modo que hubo entonces una tempestad tan grande que amenazaba hacer pedazos la embarcación. Suele haber en estos días creyentes que reciben de Dios un llamado. Sin embargo, rápidamente esas personas se convierten en dinámicas, emprendedoras en las cosas del trabajo. Y esto le hace no tener tiempo para con Dios, aunque, como Jonás, tienen razonamientos y también unas muy buenas excusas. Continuará con el versículo 5, donde dice: Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vemos aquí que cada uno de los marineros, ellos clamaban a su Dios. Pero también notamos que los marineros experimentados, ellos tuvieron, sin embargo, miedo, aunque ellos estaban acostumbrados a las tormentas, a los peligros. Por lo tanto, debe de haber sido este viento en extremo. Dice que cada uno llamaba a su Dios. Los ídolos resultaron incapaces de salvarlos, aunque cada uno, según la costumbre fenicia, invocó a su Dios tutelar. Pero sin embargo Jehová se demostró capaz, y los marineros así lo reconocieron al fin de ofrecerle sacrificio. Jonás capítulo 1 y versículo 16 dice: Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. También nos habla aquí de los rincones, de los lados interiores, ya que aquellos que son conscientes de la culpa evitan la presencia de sus compañeros buscando escondrijo en cualquier lugar. Este era el caso, por ejemplo, de Jonás. Dice que él se echó a dormir. No era necesariamente esta una prueba de inocencia, ya que puede ser fruto de una seguridad carnal y de una conciencia, por otro lado, cauterizada. ¿Y cuán diferente fue el dormir de Jesús sobre el mar de Galilea? Note lo que dice Marcos, capítulo 4, y los versículos 37 al 39. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La culpable indiferencia de Jonás respecto al temor contrasta con la inofensiva alarma de los marineros. Por otro lado, el original, por tanto, está en el nominativo absoluto, pero cuanto a Jonás, él es lo que está diciendo. Y espiritualmente en Efesios capítulo 5 y versículo 14 dice: Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Continuó con el versículo 6, donde dice: y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Despiértate, dormilón, clama a tu Dios. Note como los paganos antiguos, en peligro, ellos clamaban a sus dioses extraños, además de los de su nación. El Salmo 107, versículo 28 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Por otro lado, hay quien lo traduce y dice que ¿cuál es la razón por la que duermes? Sigue diciendo este versículo que quizás Él tendrá compasión. Génesis capítulo 8 y versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y el Salmo 40, versículo 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Continuaron con el versículo 7, donde dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Dice que ellos, los marineros, acordaron echar a suerte. Note cómo Dios a veces sancionó este modo de decidir en casos difíciles. Por ejemplo, comparemos el caso similar de Acán, cuya culpa involucró a Israel en el sufrimiento hasta que Dios reveló al ofensor probablemente mediante el sorteo. Números, capítulo 26, versículo 55, dice: pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Y Proverbios capítulo 16, versículo 33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 26 dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como los 11 apóstoles. Nótese que ellos, los discípulos, dieron su suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero la tradición primitiva y la conciencia natural llevaron incluso a los paganos a creer que un hombre culpable que involucra a todos sus asociados, aunque inocentes, en el castigo. Por otro lado también, Cicerón menciona que los marineros que navegaban con Diagoris, un ateo, atribuyeron una tormenta que lo alcanzó a su presencia en el barco. Continuará con el versículo 8, donde dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Vemos aquí que los marineros están interrogando a Jonás. Y esta serie de cortas preguntas pintan un vívido cuadro de la excitación que había a bordo de ese maltrecho barco. Sus preguntas, por otro lado, debieron de haber inquietado completamente a Jonás hasta el fondo, ya que le dice: ¿cuál es tu ocupación?
Nótese que él era un profeta. Esa era su ocupación, pero un profeta fugitivo. También le dice de dónde vienes y cuál es tu pueblo. Nótese que él, Jonás, era un fugitivo del país del pueblo de Dios, para tomar mi porción entre los paganos, no para convertirlos, sino para aprovechar su ayuda y para huir de Dios. Note cómo Jonás, al ser descubierto, es interrogado para poder confesar plenamente con su propia boca. Y así, por ejemplo, también fue el caso de Acán, como nos señala el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19, donde dice que entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y voy concluyendo con esto. Jonás fue, antes que todo, castigado por la mano amorosa de Dios. Admitió que él lo echó al mar y no las manos de los marineros, como señala el capítulo 2, versículo 3. Cuando las pruebas y las aflicciones no llegan debido a nuestros pecados, es importante que reconozcamos la obra de Dios. Salmo 119, versículo 67, y también Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11, ya que esto es el significado del castigo divino. Luego Jonás fue condenado por sus pecados, y esto, después de todo, es el propósito del castigo: traernos al lugar de convicción y confesión. Perdió la presencia de Dios, como señala Jonás capítulo 2, versículo 4, y también precisamente David en el Salmo 51, versículo 11, que admitió que creyó en las mentiras del diablo. Jonás capítulo 2, versículo 8. Y también mostró verdadera tristeza por sus pecados. Amigo y amiga oyente, la palabra pecado significa desobedecer a Dios, rebelarse en contra de Él. Y esto conlleva siempre unas consecuencias. La muestra la tenemos, por ejemplo, en Jonás. De manera que es bueno que cada persona que peca en contra de Dios, y todos lo hemos hecho, ya que cuando mentimos o pensamos mal, lo estamos haciendo. Es por eso que cuando se actúa de esa y de otras maneras impías, la persona se está poniendo en contra de él. Y por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora, que seguramente este es tu caso, porque todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Te animo, pues, a que tú vengas al Salvador Jesucristo, que es el único que puede restaurar tu vida y perdonar tus pecados. Esto sí, para no volver a serlo más. Ora conmigo una oración de fe, si nunca antes la has hecho, para invitarle, para pedirle perdón al Señor en arrepentimiento, y que Él sea Él y no ninguna institución ni ningún hombre el que perdona tus pecados y te salva. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, confieso ante ti que tú eres el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario, y vengo ante ti en arrepentimiento, creyendo en esa obra que tú hicites. Te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y quiero darte muchas gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es
hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.